justo al costado del mundo, por ahí he de andar buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Espectacular la cortina en un día feo, pero le ponemos la buena cara a este mal tiempo. ¿Cómo andan? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Derecho Radial, este programa por Impactos 107.1. También nos podés escuchar a través de www.radioimpactos.com.ar. Es la web de la radio desde cualquier punto del país y desde cualquier punto del mundo, porque este programa, gracias a vos, crece día a día. Gracias a todos los que nos hacen el apoyo a través de el me gusta en Facebook. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias, y a todos los que nos están siguiendo en este momento. Hoy un día especial para escuchar radio, así que seguramente tendremos muchos oyentes. ¿Qué se puede hacer un día de lluvia, además de tomar unos mates y comer tortas fritas? Exactamente, como dice Martín Fernández, escuchar Derecho Radial. Digo Martín Fernández porque él está allí en consola de sonido hoy, en reemplazo temporalmente de Ismael Ardaiz, pero así que Martín Fernández nos recibe con esta cortina. Hay un destino que no grande, tiene pruebas. ¿Cómo le va, doctor Cristian Valdunciel? Buenas noches, Federico Ferreira. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos lindo para escuchar radio, para disfrutar de una noche con los trabajadores de alguna manera. Hoy con un tema, todos los temas son importantes, pero hay temas que también nosotros resaltamos un poco porque tiene que ver con la jornada de trabajo. Y ya voy a empezar, Cristian, porque después se nos hacen las 9 de la noche y tenemos que cerrar el programa porque viene el próximo y nos quedamos con las ganas, de alguna manera. Cristian, ¿qué se entiende por, o qué entiende la ley por jornada de trabajo, por tiempo de trabajo, como para empezar a encauzarnos en el tema? La jornada, como dicen los tanos. Exactamente. Bueno, efectivamente, como vos bien decís, la jornada laboral constituye uno de las principales luchas obreras, junto con el salario digno, y bueno, tuvo su regulación, tuvo que esperar mucho tiempo para que la ley de contrato de trabajo la tratara, la regulara, la limitara, y fue a través del artículo 197 de la ley que estableció y que definió la jornada de trabajo como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador. O sea, en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Esto parece disparar dos primeros conceptos, ¿no es cierto? El tema de la limitación de la jornada y de qué entiende por la ley como por beneficio propio, o el tiempo que el trabajador puede utilizar para su vida fuera del trabajo. Lo determinante, lo que de alguna manera el artículo 197 de la ley de contrato de trabajo habla es que durante la jornada laboral el trabajador no puede utilizar el tiempo en beneficio propio. Este es el primer punto, sino que está a disposición de un empleador. Exactamente. Es menester justamente que el trabajador demuestre que realmente estuvo a disposición de ese empleador y que no se retiró de la empresa para realizar otros trámites. Cristian, Sí, me hiciste acordar de un caso que me gustaría que lo comunique, que lo informes, que es que tiene que ver estrictamente con esto de la disposición, de la fuerza que uno pone a disposición del empleador y que en definitiva es lo que encuadra la jornada de trabajo. Pero hay un caso que siempre vos lo comentás cuando hablamos de este tema. ¿Lo podemos comentar para la gente?
Sí, bueno, es un caso que se resolvió en realidad en la justicia de Capital Federal, en el cual un trabajador de la industria alimenticia, dedicado a la carga y descarga de mercadería, de camiones que ingresaban a la empresa, sufre un accidente y a partir de ese accidente laboral, que luego se determinó que fue un accidente laboral, fallece, ¿no es cierto? Los familiares del trabajador inician la acción judicial para reclamar y en primera instancia se rechaza la acción, justamente lo que dice el juez de primera instancia es que el trabajador en este interín en el cual no realizaba tareas porque era en un determinado tiempo en el cual él tenía que esperar la llegada de los camiones, así que incluso estaba jugando al fútbol en ese momento dentro de la empresa, yo comento, porque incluso tenía ese agregado, ¿no es cierto? Rechazó la demanda diciendo de que no estaba realizando ninguna actividad, ¿no es cierto? Esto es lo que resolvió el juez de primera instancia. Se apeló, o sea, la parte, los familiares apelaron esta decisión y es una segunda instancia la que pasa a entender, o sea, una cámara, y la cámara resuelve de que efectivamente debía considerarse un accidente de trabajo y responsabilizó al ART y a la empresa solidariamente por entender de que la empresa, en primer lugar, habló de la no realización de exámenes médicos al trabajador para que le hubieran permitido de alguna manera excusarse o tener un conocimiento de cuál era el estado de salud de ese trabajador. Y en segundo lugar porque el trabajador, si bien no estaba realizando una actividad o una función específica, estaba a disposición. ¿Sí? La palabra es esa, estaba a disposición del empleador. Inclusive vos dabas el ejemplo que estaba jugando al fútbol. No entendí mal, Cristian. Sí, estaba jugando al fútbol. Pero estaba jugando al fútbol porque estaba esperando que descargar mercadería. En concreto, lo que debe quedar claro en esta situación es la disposición que tiene el trabajador. Si el empleador, su jefe, la patronal, no le da tarea, no es responsabilidad del trabajador. Eso es lo que de alguna manera quiere resaltar, encuadrar la ley de contrato de trabajo en el artículo que hacía mención Cristian Valdunciel. La disposición. Se dio este caso y de alguna manera, en última instancia, se le dio razón a la parte que reclamaba, que era la parte heredera del trabajador, porque bueno, falleció, que en definitiva estaba a disposición en horario de trabajo, y estaba a disposición, que no lo haya tomado en ese instante o no tenga alguna tarea asignada, ya es otro cantar. Cristian. No, bueno, pero sí, discúlpame, Fede, pero con respecto al tema de la disposición, que es el primer punto que estamos hablando dentro de jornada de trabajo, definimos un poco qué entiende, y esto de disposición tiene que ver y juegan varios factores, porque tenemos el ejemplo de un caso muy común, es qué se entiende por jornada laboral, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que abarca la jornada laboral? Se da en los trabajos, generalmente, de que se producen estas interrupciones en donde no se está realizando ninguna función, por ejemplo en el caso del almuerzo, ¿no es cierto? En el caso del el almuerzo, el trabajador no está realizando una función, pero no obstante, puede ocurrir de que hay muchas empresas, por ejemplo, que tienen sus comedores dentro de la firma, otras que le permiten salir y tener un horario, una hora, por ejemplo, de descanso para almorzar. En este sentido, se ha entendido, también la justicia ha entendido de que tiene que existir un lapso de interrupción que permita de alguna manera al trabajador liberarse de la tarea, ¿sí? Y que no esté llamado a cumplir con esa tarea en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, dar un descanso de media hora para almorzar no es considerado interrupción. El descanso tiene que ser un descanso prolongado, un descanso que permita de alguna manera ausentarse del lugar de trabajo y disponer en su beneficio, como mejor le plazca,
el tiempo en que se suspende. En ese caso, la jornada sí debe considerarse disminuida en ese horario. ¿Sí? Estamos hablando siempre del almuerzo, ¿sí? Disminuida en ese horario. Pero, bueno, debe existir un tiempo prudente, ¿no? Sí, quiero recordar 154-71-781, 154-71-781 y 156-71-578. Pueden hacer consultas por WhatsApp a esos números telefónicos. Le pido que lo agenden y hagan las consultas. Es importante tenerlo allí registrado o a través de redes sociales, del Facebook. Allí está Nelson Romero también recibiendo todos los mensajes que él después nos traspasa para que nosotros respondamos. ¿Cómo, de alguna manera, hay una jornada máxima, Cristian? Una jornada, y eso creo que tiene relación con un poco de historia que vale resaltar, pero ¿hay una jornada máxima de trabajo en cuanto a la hora, a las horas? Sí, hay que decir que la jornada de trabajo no siempre se limitó a la jornada que hoy conocemos, de 8 horas diarias y 48 horas como máximo semanales que debe cumplir el trabajador para considerarse de que está dentro de un periodo ordinario de horas trabajadas en la semana, ¿sí? De hecho, las primeras jornadas laborales, cuando producida la revolución industrial, estamos hablando de la época en la cual se empezaron a formar los primeros sindicatos de trabajadores, fueron jornadas muy largas, de 14 horas, muchas veces sin descanso, con un descanso que no llegaba a contemplar las 12 horas que debía haber entre una jornada y la otra. No mucha gente sabe de que el 1 de mayo, el día del trabajador, es considerado esta fecha a partir de una represión muy fuerte que se hizo en Estados Unidos contra el movimiento obrero, que se había manifestado pidiendo la reducción de la jornada de trabajo de 14 a 12 horas. En aquel momento, estamos hablando de los primeros años del siglo XX. Y bueno, lamentablemente podemos ver siempre que Estados Unidos tiene este triste prontuario con respecto ya hablamos, ¿te acordás en el primer programa de lo que fue la represión a las mujeres trabajadoras? Esta forma de actuar en manifestaciones tiene esta particularidad de cómo actuar en estas manifestaciones, claro, en el caso de las mujeres o el caso de, en este caso específico de trabajadores. Si vos bien recordás, cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer, comentamos de que en principio se denominó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a partir del trágico incendio en la fábrica El Triángulo o Triagle, donde murieron más de 100 trabajadoras. También estaban realizando una protesta en aquel momento. Y la reducción de la jornada, como decíamos en la previa, junto con el salario digno, han sido los pilares sobre lo que se ha construido el derecho laboral, que es de alguna manera nuestra disciplina. ¿Sí? Exactamente. A partir de que la máquina comenzó a interactuar en la empresa, y lo que se conoció posteriormente como la producción en serie, y se modificó totalmente el sistema de producción capitalista. Ya se dejó de ser una producción más artesanal para pasar directamente a las fábricas. Bueno, hubo todo tipo de atropellos a la clase obrera, me refiero, con jornadas excesivamente largas, donde trabajaban las mujeres, trabajaban los niños, sin ningún tipo de protección. Y bueno, entonces la jornada laboral fue de alguna manera la primera pelea que debió librar el trabajador para defender sus derechos, ¿no es cierto? Explicar también, Cristian, qué es trabajo insalubre, qué es esto de horas extra, horas ordinarias o extraordinarias. Y una pregunta que siempre surge: ¿puede el empleador obligarme a realizar más horas de las pactadas? Esta pregunta la anoté yo
porque en definitiva es una pregunta que interesa, más allá que la gente lo puede hacer al 154-71-781, que es el celular, el WhatsApp. Pero anótese esta pregunta, Cristian, para responderme quizás después de la tanda o de un tema musical que nosotros estemos pasando ahora. Pero ¿puede el empleador obligar esto es lo que quiero que quede claro, obligar a realizar más horas de las acordadas? Esa pregunta quiero que me la responda después de la tanda. 154-71-781 y el 156-71-578 son los dos números telefónicos para... Hay un Facebook. También en el Facebook, Derecho Radial Todo Junto, Derecho Radial Todo Junto, ponen ahí en el buscador. También, por supuesto, le agradecemos que indiquen que me gusta. Hablando de agradecer, ya le doy, Cristian, para redondear el tema que estábamos antes de ir a la tanda. Tenemos que agradecer a la gente de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, que nos han dado aliento por este programa, escuchan a veces este programa, así que muchísimas gracias a toda la gente. También para Belén Rato del sindicato SUTEP, muchísimas gracias por acompañarnos también y escuchar siempre, gracias por las palabras de aliento. También para Juan Manuel Paralón, en este caso del sindicato que reúne a los locutores, Juan Manuel Paralón, un excelente locutor, un excelente profesional que se desempeña en LT11, también muy contentos y alienta también a la continuidad de este programa, porque en definitiva trata los derechos de los trabajadores. Desde ya respetamos también el rol que cumplen los empleadores, porque la idea es también hacer conocer los derechos y los deberes de los trabajadores y por supuesto también los derechos y deberes también del empleador de alguna manera. Cristian, no sé si tenés algo para agregar. No, quería comentar que para cerrar la parte inicial de jornada de trabajo, que las empresas deben hacer conocer a los trabajadores en lugares visibles cuál es el horario de trabajo que se cumple en la firma. Es una de las obligaciones que le establece la ley y forma parte del deber de información que tiene que tener el trabajador, de conocer de alguna manera cuál es el marco horario en el que se tiene que manejar. Sabemos que existe, y vamos a hablarlo, una jornada diurna, una jornada nocturna, que vamos a explicar, no sé si ahora o vamos a esperar un poquito y pasamos al tema de la división de la jornada. Exactamente, y también lo que es el trabajo insalubre, porque es importante también, hay trabajos que se consideran que la dirección de trabajo, de alguna manera, el organismo que regula todas estas actividades, determina cuáles son los trabajos que son considerados nocivos para la salud, y es por ello que se debe limitar aún más el horario por una cuestión obviamente de salud. Tenemos algunos mensajes, ya lo vamos a leer al 154-71-781, 156-71-578. Gracias por estar allí. Ya se incorporó a la mesa de controles Ismael, que también después nos va a sacar algunas fotos para que nuestro encargado Nelson Romero publique en el Facebook. Gracias entonces también para Lorena, que nos manda un mensaje, Lorena Romero también, que está escuchando el programa. Gracias, Lore, y nos envía todas las salutaciones y felicitaciones. Cristian, después de la tanda necesitamos... Vamos a entrar a hablar de lo que me preguntaste, de jornada diurna, nocturna, vamos a hablar de horas extras. Exactamente. Que es un tema que siempre nos consultan un montón, cómo se pueden probar las horas extras, cuándo empiezan a considerarse hora extra, cuándo supera la jornada. Y hay algo importante, Cristian, que vamos a aclarar luego de la tanda. Aquellas personas que trabajan diariamente de lunes a viernes y lo hacen trabajar los sábados después de las 13, inclusive los domingos. ¿Qué derecho de alguna manera se le atribuyen en este sentido al trabajador? Perfecto. Tanda en Derecho Radial y ya volvemos.